Les recordamos que puedan poner sus celulares en silencio, tratar de no distraernos tanto. Dice la palabra del Señor, leo la Biblia de las Américas, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, le está recordando todo lo que tiene que hacer en la iglesia en la cual él le había dicho los hombres que tiene que elegir para poner en orden ciertas cosas que estaban pasando en la iglesia. Y ahora en el versículo 10 comienza diciéndole, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Oremos al Señor una vez más. Señor, te damos gracias por este momento de poder estar frente a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Te damos gracias porque todo este tiempo, esta reunión, este día, es para ti, Señor. Hemos apartado este día porque reconocemos que tú, un día como hoy, has resucitado, resucitaste, Señor. Y muchos de ese mensaje salió a esparcirse por muchos lados. Y hasta el día de hoy nosotros lo recordamos porque has vencido la muerte, has resucitado, has ascendido a los cielos y pronto vendrás a buscarnos, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por formar a tu iglesia, gracias porque en el tiempo que también estamos considerando a través de tu palabra, tú estabas formando a tu iglesia, la estabas haciendo crecer, madurar y ver los problemas que había, como hoy nosotros también los tenemos, Señor, las dificultades o tal vez lo que tenemos que prestar atención. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto y que prestemos atención a lo que tu palabra nos dice, Señor, que podamos no solamente leerla, escucharla, Señor, meditarla, sino también ponerla en práctica para que estemos atentos más en estos últimos tiempos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. No nos sorprende que a lo largo de la historia y aún de la narrativa bíblica siempre han existido los falsos maestros. Siempre han estado los falsos maestros. Los falsos profetas. En el Antiguo Testamento se hablaba de aquellos profetas que tal vez decían que Dios le dijo y Dios nunca les había hablado. Y entonces hay advertencias. Cuidado, porque a veces hay hombres que hablan cosas que dicen que Dios dijo y yo nunca dije, dice el Señor. Y después en el Nuevo Testamento, que entramos en el nuevo pacto, la formación de la iglesia, ya Cristo resucitado, ya la iglesia que se empieza a juntar y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo, no cambia esto. Porque es el corazón del hombre. El corazón del hombre, ¿cómo es? Caído, engañoso, perverso, mentiroso. Bueno, todos los pecados, la lista que podamos hacer. Así es el corazón del hombre que no ha sido transformado por el Señor. Y aun cuando el Señor nos cambia y nos transforma, hay muchas cosas que nosotros luchamos todavía. Y el Señor nos está santificando progresivamente. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que esto proviene también no solamente del corazón del hombre, sino de Satanás, que es un engañador, y él distorsiona la palabra santa de Dios. Y esto lo sabemos, porque ¿desde cuándo lo hizo? Desde el principio, desde el Edén. Satanás le vino con una falsa enseñanza a Adán y a Eva y le dijo, no, porque lo que Dios quiso decir es que si ustedes comen van a ser igual a Él. Entonces pueden comer. Y ahí entró el pecado, en ese suave bocado, como entra
todos los engaños de Satanás, es lindo a los ojos, rico al paladar, puede ser sabroso, pero después cuando entra al cuerpo y se digiere, es la muerte. Es la muerte. Y Satanás le encanta hacer eso. Le encanta desviarnos de la verdad. Le encanta que no conozcamos el Evangelio de Cristo. Él va a querer de todas maneras siempre disfrazar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo trae salvación a las personas. El Evangelio de que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, es lo que Satanás no quiere que la gente escuche, que verdaderamente se tienen y nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza solo en la obra de Cristo para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Y entonces lo que hace Satanás, que odia eso, odia la creación de Dios, odia a las personas y quiere vernos a todos muertos y esclavos de Él, lo que hace Satanás es tirar cortinas de humo y empieza a tratar de cambiar la verdad de Dios. Y Él es un experto en hacer esto. Y Él es un experto y siempre lo ha hecho a lo largo de los tiempos. Hay un escrito muy bueno que leí hace muchos años atrás que se llama "No creáis a todo espíritu". Lo escribe un pastor que ya, no sé si está fallecido, me parece que no lo quiero matar por las dudas, vamos a dejarlo vivo, llamado Justo González, y él escribe este libro y lo escribe y habla acerca de la fe cristiana y los nuevos movimientos religiosos. Y el título lo toma de lo que Juan dice en su primera epístola, del 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, Juan dice: "No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios". Y eso es interesante, porque ¿cómo puedo distinguir entre lo verdadero y lo falso? Yo sé que hay movimientos que son erróneos, que distorsionan la palabra de Dios. Yo tengo que estar atento de que puedo ingresar a mi vida una falsa enseñanza. Entonces, ¿cómo vivo de esa manera? ¿Me tapo los oídos? ¿O me meto y me escondo adentro de un lugar y no escucho nada? No, tenemos que convivir, tenemos que estar en este mundo. Y de alguna u otra manera, las falsas enseñanzas van a llegar a nuestros oídos. Van a llegar. Sea por alguien conocido, sea por alguien que ocasionalmente nos habló, nos visitó en nuestra casa. Hoy con internet tenemos acceso a todos los sermones que ustedes quieran, mensajes que ustedes quieran, y también por ahí pueden ingresar las falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿O cómo afectan estos nuevos movimientos religiosos a la iglesia? Y es notable porque este hombre, Justo González, escribió este libro por el año 2009. No es que lo escribió ahora, si bien esto es viejo, ya lo vemos que viene desde la creación. Y dice que uno de los retos más grandes que enfrenta la iglesia del siglo XXI es aprender a discernir entre las muchas supuestas versiones del Evangelio que circulan en nuestra América Latina. Y por eso él lo escribió. El libro es una conferencia que él dio sobre este texto de 1 de Juan capítulo 4. Y noten que estamos hablando de ya corrientes que ya están. Ya cuando nosotros nacimos, todos los que estamos acá, ya cuando nosotros nacimos ya había falsos maestros. Pero vamos a corrernos más atrás, vamos a ir al texto acá de Tito, de Pablo escribiéndole a Tito, años 55, 56 después de Cristo. Ya estaban los falsos maestros. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Porque no es nuevo, porque como lo podemos ver en este texto, ya comenzaban los falsos movimientos y es necesario saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Lo que me llama la atención a veces, y no sé si le ha llamado a ustedes la atención, que muchas veces estos movimientos agarran a personas que no son todos ignorantes, son muy lúcidos mentalmente y los engañan de alguna manera. Los engañan, porque Satanás es el padre del engaño. ¿Nosotros vamos a querer engañar a Satanás? Él sabe un montón. Él es el engañador desde el principio. Y Él es el que nos pone adelante el dulce para que nosotros decimos, no, tal vez no lo puedo agarrar. Pero sí, Él de alguna manera va a hacer que nosotros lo agarremos.
Y Él lo puede hacer. Ya lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y por lo menos en apreciaciones lógicas o coherentes, muchas veces puede ser que estos movimientos o los falsos maestros sigan aquellos que son lúcidos o aquellos también ignorantes de la palabra, que no conocen bien la palabra del Señor, que no conocen bien el Evangelio y también sean presos de eso. Y estos hombres que se dejan arrastrar en el error y tienen en sus manos la misma Biblia que tengo yo ahora y tenés vos, ¿cómo es posible que sean engañados en la doctrina de hombres que son tan evidentes y tan falsas y tan engañosas? Muchos de nosotros salimos de estas corrientes y nosotros teníamos la misma Reina Valera que tenemos ahora, ¿o no? O la Biblia de las Américas. Teníamos la Biblia que abrimos ahora. ¿Y qué pasa que nos engañaron? ¿Qué pasa? ¿No decía esto Tito cuando tal vez nos lo leyeron un montón de veces? ¿No teníamos cuando nos abrían la palabra y nos leían Mateo capítulo 7, que muchos en aquel nombre van a decir, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Él les dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Cómo pudimos ser engañados? Y esto es interesante que lo podamos plantear. ¿Y cómo es posible que se desvíen de estas creencias medulares muchas veces y ya de cosas centrales, como separar a Dios y decir que negar la Trinidad de Cristo, decir son tres dioses diferentes, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, o decir no a algunos solamente Jesús y solo a Él ya Dios queda un poco de lado, relegado? ¿Cómo puede ser? Si la Escritura dice claramente que los tres son uno, que está manifestado en el Hijo que los tres son uno cuando se bautizó, que está manifestado en la iglesia que los tres son uno cuando el Señor va formando la iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Pero entró el engaño y entra muy sutilmente o directamente nos convence, nos atrapa. Y después los otros movimientos donde hacen del dinero su Dios, donde vos podés tener tu mejor vida ahora. ¿Por qué algunos que hemos salido de eso, cómo ingresamos ahí o cómo nos engañaron? Teníamos la misma Biblia, ahora vemos el Evangelio. Bueno, porque el Señor nos abrió los ojos, porque éramos como los del camino de Maús. Y nosotros, si el Señor no hace esa obra, vamos a seguir engañados. Y no solamente engañados, sino también engañando a otros. Y es lo que estos movimientos no solamente hoy están, sino que van a estar hasta que el Señor venga. Porque ya el Señor lo destinó de esa manera. Van a estar. El tema es, ¿cómo estoy yo parado frente a esto? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo yo estoy viendo lo que dice la Escritura? ¿Cómo yo estoy mirando verdaderamente lo que es el Evangelio de Cristo? ¿Cómo es que estos pastores, iglesias que una vez comenzaron bien, hoy estén tan torcidas y tan desviadas? Conozco hombres que han comenzado muy bien, comenzaron predicando el Evangelio, centrados en el Evangelio, y hoy vemos los frutos y están desviados totalmente. ¿Cuándo fue el momento? ¿Cuándo fue el día cero en el cual le empezó a pasar esa desviación? ¿Cuándo fue? Hombres necesitados muchas veces de poder, no solamente por el dinero, sino que también se quiere tener el poder sobre las personas. Y entonces ya el título de apóstol ya no les alcanza, al revés, el título de pastor no les alcanza, sino que, ¿por qué? Porque es alguien que trabaja, alguien que cuida ovejas, tal vez tiene olor. Entonces ahora es apóstol, porque quiero ser como los apóstoles de Jesús. Pero ahora ya no solo le alcanza apóstoles, hay algunos que ya empezaron a llamarse arcángeles. Es una locura. Pero lo más raro es que hay un montón de gente que lo sigue. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? No dice eso la Escritura. No está diciendo eso de los siervos del Señor. Ellos son siervos del Señor, doulos, esclavos. Tienen que ser pastores, obispos, ancianos que pastoreen la iglesia del Señor. No que se enseñoreen del rebaño. Y sin embargo ahí están. Y mucha gente lo sigue.
Las falsas enseñanzas ingresan como algo muy pequeño, casi como un virus imperceptible. No nos damos cuenta. Parece una tontería cómo ingresan las falsas enseñanzas. Hay un bichito muy chiquitito que a veces algunos lo conocen, que se llaman las chinches. Algunos han sufrido las chinches. La chinche se te mete en el borde de un colchón y se te metió adentro y chau. Después vas a tener que tirar el colchón ese. No te sirve más. Hay algunas técnicas que algunos dicen, sáquenlo al sol, no sé, pero podés terminar. Pero eso se mete. Inclusive la chinche tiende a ser tan chiquitito, pero a morder. Y no solamente eso, deja ronchas en las personas que las muerde. Y se meten entre... Una vez un hermano me mostró dónde había una chinche. Dice, hay una chinche. ¿Y saben dónde la tenía alojada? En el reverso de la malla del reloj. Se le había metido ahí y se le había escondido. Y él tenía todo el cuerpo picado. Y sacó una foto y me la mandó. Y hace muchos años atrás, me remonto nada más a esto históricamente, el año 1909, pasó una enfermedad que se llamó y se llama el mal de Chagas. El mal de Chagas. ¿Y por qué 1909? Porque en 1909 un científico brasilero llamado Carlos Chagas descubre que había una chinche y le llamaban chinche besucona porque mordía y por medio de las heces de ese bichito entraba el virus o la bacteria que te podía causar problemas respiratorios y problemas del corazón hasta que vos te morías. Algo tan chiquitito, tan pequeñito. Bueno, acá en Argentina, años más tarde, el que desarrolló completamente todo esto fue un tal Salvador Massa, la calle donde viven los hermanos, Leo y Yemi. Salvador Massa fue el otro científico junto que con Carlos Chagas. Él terminó todo lo que es el descubrimiento del mal de Chagas y bueno, y ahí ellos se dieron cuenta que había que tratarlos por medio de liquidar a esos bichitos. Pero ¿cómo lo hacían? Hay una película interesante argentina que se llama Casas de Fuego y ahí habla de este científico y que ¿por qué Casa de Fuego? Porque él decía hay que quemar las casas. La gente era muy pobre, las chinches se metían dentro de las paredes de barro y las construcciones ya no podían ser de barro, tenían que ser de material. Por eso después cambian al material porque es más higiénico. Bueno, eso es, anótenlo en un apartado de historia para los que les sirve a los chicos que están estudiando un poco. Pero a lo que voy yo es que como algo tan pequeño sutilmente se puede meter un pensamiento, una herejía y empieza a consumirnos y a picarnos espiritualmente por todo el cuerpo. Si mi corazón está tendiente a que se vaya tras el dinero, me encanta la plata, y viene alguien y me dice, vos necesitás ser próspero, tenés que pactar con el Señor para tener más de la inversión que tenés. Y entonces yo tal vez me desvíe, si mi corazón no está bien y es lo que deseo, me voy y digo, sí, este evangelio me conviene a mí, porque yo deseo eso, deseo tener más plata, deseo cambiar el auto, qué sé yo, y me sirve eso. Pero no es el evangelio que te lleva a la salvación. Solamente te quiere solucionar los problemas ahora, pero seguís siendo un destinado al infierno. Y lo que Cristo vino es a morir por los pecadores. Miren, según estadísticas hoy en día tenemos 47.300 denominaciones y ritos no cristianos en el mundo. 47.300 denominaciones y ritos cristianos en el mundo. Y la apostasía, que esta palabra viene del término griego apartarse, separarse, rebelarse o abandonar, en un sentido bíblico indica una separación voluntaria de la fe en Dios y de la verdad revelada en las Escrituras. Eso es lo que es la apostasía. Aquellos que se desvían de la verdad revelada de Dios, de la fe que Dios pone en su palabra para que podamos alcanzar salvación, aquellos que se desvían han caído en apostasía, se han rebelado, han abandonado lo que una vez supieron.
Y la apostasía puede tener lugar por prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo lo dijo bien cuando le escribió a Tito, en 1 de Tito capítulo 4, versículo 1. Él dijo, van a venir tiempos donde va a haber muchos engañadores y se van a desviar, los van a apartar de la fe. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos, no nos confiemos, estamos en una iglesia bíblica, predicamos bien el Evangelio, pero esto es algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por más que yo pueda estar predicando correctamente el Evangelio, esto depende de cómo está tu corazón delante del Señor y cómo vos sos cuidadoso, cómo ves el Evangelio, qué es lo que crees del Evangelio, qué es el Evangelio de salvación y cuál es verdaderamente la doctrina bíblica de lo que Cristo predicó y los apóstoles predicaron. Y los falsos maestros no es que un día se levantan y dicen, hoy voy a ser un falso maestro. Me dieron ganas de ser un falso maestro. No, de ninguna manera. Todo comienza con una media verdad. El falso maestro comienza con una media verdad, porque la aprendió de su padre en el Edén. Lo que Satanás le dijo a Adán y Eva había parte de verdad, pero él torció la palabra. Dice un autor, Ireneo de Lyon, que vivió en esa ciudad, en Lyon, a fines del siglo II. Él dice, la mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Se lo repito. Él dice, la mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Hace algún tiempo escuché una historia, me pareció apropiada ponerla acá como ilustración, de dos amigos que están conversando sobre música. Están conversando sobre música, dos amigos. Y un amigo le dice al otro, uno le pregunta al otro si le gusta Beethoven. Y ¿a vos te gusta Beethoven? Y el otro le dice, claro que sí, Beethoven es mi amigo, somos como uña y carne. Yo estoy con él, como con él. Es más, este viernes me dijo que iba a venir a desayunar conmigo. Y es más, no solamente hablamos y estamos juntos, porque el otro día estábamos conversando junto a la fuente que está en el parque del pueblo, y ahí me dijo que quería pasar un fin de semana conmigo. Y el otro amigo le dice, mirá si sos mentiroso, ¿eh? En el parque no hay ninguna fuente. Y esta historia que se presta para un buen examen a la luz de lo que Ireneo dice, ¿no? Porque, fíjense, uno dice, no cree que Beethoven no le importa lo que el otro le está recontra mintiendo, porque Beethoven ya murió y todo lo demás, sino que presta la atención en otra cosa. Entonces, fíjense cómo es el engaño. Dejamos pasar cosas que verdaderamente son medulares, son importantes, es la verdad, y me centro en otras cosas que tal vez no son tan importantes. O tal vez no es lo que Dios nos quiere llevar, que no es el Evangelio del Señor. Y tiene mucho que ver con lo que Ireneo dice acerca de la verdad y de la mentira. Y la tarea que tenemos por delante, cada uno de nosotros, y en especial los oficiales de una iglesia bíblica, es hacer lo que dice el versículo 9 de Tito. Miren lo que dice, y lo sé que lo vimos la vez pasada, pero ahí en Tito capítulo 1, versículo 9, dice que el oficial de la iglesia, el siervo de Dios, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y yo creo que es necesario poder asentar algunas pautas teológicas para discernir lo que puede haber de bueno y verdadero y lo que puede haber de falso y malo, inclusive cuando nos llegan comentarios o lo que estamos escuchando de estos movimientos. Porque a veces todo lo que dicen, en una parte hay gran verdad y nosotros nos quedamos con eso, pero nos están ocultando el Evangelio. Lo que no podemos nunca perder de vista es el Evangelio. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito.
todo lo que vengan y tapen el Evangelio o oculten el Evangelio de la gracia del Señor, cuidado, porque es una falsa enseñanza que te va a alejar de la verdad, de la palabra de Dios, de lo central, de lo medular, de lo que toda la Escritura dice, que Cristo vino a salvar y a buscar y a rescatar lo que se ha perdido. Y eso es por medio del Evangelio de Cristo. Entonces todo lo demás lo tenemos que examinar. Todo lo demás lo tenemos que ver. Y como dice la epístola de Tito ahí, versículos 10 y 11, hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras enseñando lo que no es debido. Y vamos a comenzar hoy a ver por lo menos a los falsos maestros, porque en estos textos del versículo 10 al 16 hay dos cosas claves que no podemos pasar por alto. Lo que Pablo dice de los falsos maestros y por otro lugar cómo hay que tratar a los falsos maestros. Entonces hoy solamente nos vamos a centrar en 4 elementos respecto de estos hombres. El carácter de los falsos maestros, la enseñanza de los falsos maestros, la labor que hacían los falsos maestros y el móvil que los inspiraba a los falsos maestros. Porque todo esto no es casualidad y no es coincidencia. Es lo que hoy se está viviendo en muchos lados. Y hay que prestar atención. Hay que prestar atención. ¿Por qué es importante la labor también del pastor o anciano dentro de la iglesia local frente a la enseñanza y los falsos maestros? ¿Y cuál también es el propósito que tiene por delante? Porque la tarea del pastor, del ministro, es estar cuidando que no ingresen falsas enseñanzas, que no ingresen lobos dentro del rebaño. Y por supuesto que van a querer ingresar. Y los tenemos que esperar, claro, porque eso siempre ha pasado en la historia de la iglesia. Y eso más cuando estamos predicando y no queremos perder de vista el Evangelio de Cristo. En primer lugar, entonces, hermanos, vamos a ir a los al versículo 10, el carácter de los falsos maestros. Noten que el versículo 9, el versículo 9 nos deja esa pregunta respondida casi de cuál es el carácter de los o cómo hay que comportarnos con los falsos maestros cuando vienen con sus enseñanzas, porque la labor del dirigente cristiano es oponerse a las falsas enseñanzas. Y en la isla de Creta ya había varios maestros, falsos maestros, que ya habían ingresado a la iglesia. Ya en la isla de Creta, ya en la iglesia que Pablo está escribiéndole a Tito para que ponga en orden, ya los falsos maestros estaban ahí tomando mate con ellos. No digo los que están tomando mate, mirá, guarda, son falsos maestros, vamos a mirarlo con mala cara. No, sino que el modo de comunión que ya tenían. Cuidado porque ya habían ingresado. Y casi como que nos ocurre hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad y una cultura donde todo se mezcla con la fe que profesamos. Y en Creta sucedía esto con las falsas enseñanzas. La fe que nosotros profesamos tiene también, o lo que buscamos, tiene mucho que ver del lugar donde nosotros vivimos. Y esto es interesante porque Pablo acá nos va a poner un ejemplo que esto lo va a hacer resaltar para que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, según Pablo, le dice a Tito qué características tenían los cretenses. Cuando nosotros vemos ahí el versículo 15, el versículo 12, son, según dice él, un poeta de ellos, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Todos los que vivían en esa isla tenían esa característica. Pero noten que Pablo dice, una de las cosas que son mentirosos. Interesante. Un falso maestro, ¿qué es lo que hace? Disfraza la verdad por la mentira. Y si estamos en un ambiente que son mentirosos, ¡bingo! Ya puedo ingresar la herejía. Se van a creer cualquier cosa. No van a ver que Beethoven no existe. Van a ver que falta una fuente en la plaza. Entonces ya está. Ya yo puedo ingresar. Pero eran mentirosos. Y noten que una de las cosas que también ellos eran, que podían ser vulnerables a los mentirosos. Los errores de los falsos maestros
parecían estar teniendo éxito porque de alguna forma encajaban con el carácter nacional de los cretenses. En una isla de mentirosos, que ingrese yo, no se van a dar cuenta. O que ingrese una falsa enseñanza, no se van a dar cuenta. Y así es como ingresan los falsos maestros. Si acá nosotros todos queremos prosperar y ser ricos y cosas, y un falso maestro va a decir, se va a relamer, va a decir, acá yo los desplumo a todos. Y es un caldo de cultivo para que pueda fermentar la falsa enseñanza. Pero es lo que ellos quieren, es lo que son, es lo que somos nosotros. Y acá pasaba en la isla de Creta, ellos eran mentirosos, entonces los errores de los falsos maestros van a poder ingresar. Y ambas cosas unidas forman ese cóctel muy potente y muy peligroso en el sentido espiritual. A nosotros los argentinos en muchas partes del mundo nos han llamado como embajadores de algo, ¿no? Hemos mandado embajadores, y no digo embajadores de parte política. Tuvimos embajadores famosos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, había un programa, yo no lo veía, pero cuando voy haciendo esto se te van viniendo cosas a la cabeza, un programa que se llamaba El Gen Argentino. Yo no lo vi nunca, solamente en la parte final eran tan pesados, a veces te escuchabas en la radio, te llegaba un mensaje, la final del Gen Argentino, ¿qué es esto? A ver cuál de los personajes históricos de la Argentina, inclusive vivos o ya muertos, era lo que más representaba un argentino. O sea, la característica del argentino. Y creo que el duelo estuvo, la final, entre Gardel y Maradona, me parece. No sé si alguno lo vio, pero yo pensaba, así es como nos ven. Tremendo ejemplo, y no por jugar a la pelota así, sino por cómo somos. Y nosotros sabemos de estas dos personas que ya no están, pero cómo era su vida, cómo verdaderamente no eran un buen ejemplo. Pero sin embargo es como tal vez somos, tramposos, engañadores. Y si me remito a decir, bueno, a la parte futbolera, nosotros ganamos con un gol con la mano a los ingleses. Hoy, si allá hubiese VAR, ese gol era anulado. Sin embargo, nosotros nos jactamos, ¿no? Decir, ¿qué importa? Que sea con la mano. Después, Maradona confesó que fue con la mano. Yo no le voy a decir, fue con la mano. Ellos nos robaron otras cosas. Pero, y nosotros, nuestro corazón es bien, como que alentamos eso, ¿no? Porque es nuestro corazón engañoso y está mal, no está bien. Es deshonesto. Es deshonesto. Recuerdo una vez una afirmación muy polémica que dijo un presidente uruguayo de los argentinos por el año 2002. El presidente era Jorge Batlle. ¿Se acuerdan lo que dijo en una entrevista periodística? El periodista argentino como que lo chicanea y le dice, Argentina es un país mejor que Uruguay. Y el presidente se enojó tanto que le dijo, ustedes los argentinos, una manga, miren, yo anoté la frase, los argentinos son una manga de ladrones, del primero hasta el último. Año 2002, se armó un lío mediático y no sé, no hubo guerra porque no estamos, ni armas en ese entonces teníamos, pero que el presidente tuvo que venir, en ese momento lo llamó otro presidente que estaba, Eduardo Duhalde, gran ejemplo también, y lo llama para que venga y que pida disculpas. Y ahí aparecieron las fotos de Jorge Batlle llorando, diciéndole, no quise decir eso, no quise ofender, los argentinos que son tan amables, lo dije en un término que me enojé. Pero nos describió con eso, ¿no? Fíjense cómo nos ven. Bueno, lo que muchas veces generalizamos a las personas o grupos, y muchas veces tienen razón. Generalizamos y tienen razón, pero a veces no todos son así, no todos son de esa manera. Bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es, los cretenses son mentirosos, ociosos, glotones, malas bestias, no porque lo digo yo, sino que lo dice uno del palo, uno de ellos lo dice. Yo tomo las palabras de su poeta,
Epiménides, que es el que dijo esa frase, era un poeta en Creta reconocido, como si hoy dijéramos a nosotros acá, no sé, Borges, Sábato, algo, lo tenemos en primer lugar. Epiménides lo que decía Epiménides, sí, y él dijo eso de los cretenses. Y Pablo dice, yo estoy trayendo esto, y noten que en el versículo de abajo, después de decir eso, fíjense lo que dice, versículo 13, este testimonio es verdadero. O sea, lo que yo dije de lo que dijo ese poeta es verdadero. ¿Ustedes se dan cuenta que en la palabra inspirada de Dios está un dicho de un poeta pagano? Porque lo que dijo entonces, Dios está diciendo, eso es lo que verdaderamente eran estos hombres. Porque Dios no miente, su palabra no miente. Entonces ellos eran así. Su característica era así. Y lo cierto es que en el versículo 12, cuando Pablo se refiere a ese carácter nacional de los creyentes y cita a ese poeta, una de las cosas que ya Pablo había dejado establecido y lo dice varias veces en Tito, dice la palabra verdad. ¿Por qué Pablo en Tito repite varias veces la palabra verdad? Porque los cretenses eran mentirosos y el evangelio es la verdad de Dios. En la iglesia nos tenemos que manejar con la verdad del evangelio, nos tenemos que manejar con la verdad de Dios. El cristiano se tiene que manejar con la verdad de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito que enseñe en la isla de Creta. No se dejen engañar por las mentiras. Son todos mentirosos. Las mentiras van a ingresar a la iglesia, van a venir con falsas enseñanzas, pero entre ustedes cuidado, porque también puede haber esta clase de personas. Y el problema en Creta es que esto no estaba sucediendo, que la verdad, como Pablo le dice, nosotros tenemos que predicar la verdad que conduce a la piedad. Y había una brecha entre su vida cristiana y su comportamiento. No se estaban conduciendo como tiene que ser, como un hijo de Dios. Sus vidas estaban centradas en sí mismos y no armonizaban con el amor de Dios. No armonizaban. Entonces estaban mirando siempre a sí mismos, buscaban en la ociosidad y en lo suyo propio lo que antes vivían como ciudadanos de esa isla, ahora lo querían traer a la iglesia. Y querían vivir de esa manera, pensando en sí mismos, siendo mentirosos, siendo glotones, malas bestias. Y esto tenía que ver con las falsas enseñanzas. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos ahí, el carácter de los falsos maestros, es que ellos van a buscar un lugar para poder sembrar la mentira. Y si encuentra entre nosotros un corazón que no está bien, que es propenso a las mentiras, que es propenso al engaño, ahí es alguien que tiene un seguidor. Ahí tiene un seguidor. Y acá vamos al segundo elemento, al segundo punto, la enseñanza de los falsos maestros, que está en el versículo 10 y en el versículo 11 y versículo 14 también. Noten que el versículo 10 dice que hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Y después lo pone en un grupo, especialmente los de la circuncisión. O sea, hay gente particular que engaña, que son rebeldes, que son habladores vanos, dicen cosas vanas. Pero hay grupos también, como los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no convienen o cosas que no deben. En su egoísmo y sensualidad, los cretenses eran particularmente dados tanto a enseñar como a recibir falsas ideas en sus vidas. Cuando muchos de nosotros en otro tiempo seguíamos otro evangelio, lo seguíamos y nos gustaba. Porque hay que decir la verdad, nos gustaba. Hasta creíamos lo que se predicaba. Y tal vez nosotros invitamos a otra gente o le dijimos, vení a escuchar el evangelio, y no era el evangelio de Cristo. Entonces no solamente nosotros estábamos siendo engañados, sino que también engañamos a otros de alguna manera. Lamentablemente lo digo, lamentablemente. Yo una de las cosas que le pedí al Señor es que me haga tener la posibilidad de estar con cada persona que yo le hablé otro evangelio, para hablarle el evangelio. Y en pocos años el Señor me dio la posibilidad de todos
a todos los que alguna vez yo le dije que lo que no era el Evangelio de Cristo, los encontré y dije, yo te estuve engañando. Yo no te dije la verdad acerca de Cristo. Bueno, sorprendieron algunos, otros no entendían mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y sí, no estaba mirando la palabra del Señor. Estábamos siendo engañados, pero también nos gustaba. ¿Y por qué une Pablo las características de la mentalidad de una comunidad con las falsas enseñanzas? Bueno, como dijimos, tiene mucho que ver. Y debemos decir, para poner conceptos claros, que todo el género humano, cualquiera que sea su trasfondo, es pecador y hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. Yo no quiero que digamos ahora, claro, porque vivo en Argentina, soy un tramposo, un ladrón, por eso. No, es tu propio corazón. Si te vas a vivir a un país que es muy metódico, no sé, muy ordenado, como China, qué sé yo, que te enseñan a ordenar el ropero doblando la ropa para que te entre 15 camisas, no sé, 7 pantalones, muy metódico, y nosotros decimos los chinos. O queremos ser puntuales, vamos a Inglaterra, porque Inglaterra, a las 5 acá estoy, y aparte soy un señor, o sea, ¿qué señores que son? Son gentlemen, que le dicen. Bueno, no sé, igual, si tu corazón engañoso, sos un desordenado y sos un mala bestia, como dice acá, vas a seguir siendo así, por más que estés donde estés. Entonces eso es por causa del pecado, así que no estamos diciendo que una raza o una nación sea mejor o peor que otra. Solo notar que debemos ver cómo se expresa la común pecaminosidad en diferentes pueblos a la luz de trasfondos distintos. Y eso es lo que Pablo acá nos quiere decir. Yo les saco a colación cómo son los cretenses porque tiene mucho que ver acerca de las falsas enseñanzas, cómo han ingresado. Por ejemplo, la mentalidad cretense, podemos indicar dos cosas. Primero, podría ser que inclusive que una geografía de una isla mediterránea influyera sobre la conducta de las personas. Y cuando nosotros lo vemos esto en la realidad, claro que sí. Si nosotros vivimos en un lugar turístico, ¿cuál va a ser nuestra mayor tentación? Y bueno, no sé, ir a la playa. Aunque algunos por ahí están cansados, ¿no? Mar, me gustaría irme ahora a sierra a vivir. Después se cansan de la sierra. Pero el lugar turístico hay mucho dinero, mucho comercio. La gente dice, aprovechemos la temporada turística porque es donde más dinero ingresa. Y es una tentación para nosotros. No, el domingo tengo que trabajar, es temporada turística. No puedo desaprovechar. Y sí, se mueven por eso. Pero a su vez la forma de vida que estaban llevando acá en Creta, al ser una geografía y el comercio y el clima, también influía. Porque el clima era un clima cálido, y donde hay clima cálido, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nos tendemos a relajar más. ¿Y qué hacemos cuando nos relajamos? Cuando van a la playa, ¿qué es lo que hacemos? Comemos, ¿no? Sacá las tortas fritas, sacá las cerealitas, sacá todo. Se acabó todo. ¿Y qué es el de los churros? Vení que te compro, el de las tortas fritas, todo. ¿Por qué? Por la ociosidad. Porque estamos relajados. Y tiende a eso. Y por eso están los comerciantes. Porque sabe que le van a comprar. Ahora, en un clima más hostil, más frío, Rusia, esos lugares bien que están cerca del polo, tal vez ellos son más metódicos. Ellos dicen, hay que trabajar a las, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues se acaba el sol, viene el frío, nos tenemos que guardar adentro, tengo que cortar leña, todo. Entonces, tenés que ser muy metódico para sobrevivir. Ahora, en ambas cosas, si nosotros lo llevamos a nuestra vida cristiana, yo puedo ser muy distendido, muy liberal, si vivo en esa ciudad, con ese clima, tal vez, como los de Creta, y entonces, no importa, yo ya no hago tanto caso a lo que escucho. A ver, vino este vendedor de cosas, vino a visitarnos a la ciudad y trae esta nueva enseñanza. Vamos a escucharlo. Yo estoy para eso. No tengo tiempo. Pero por el lado frío podría llegar a ser que venga alguien y diga, no, acá en la iglesia hay que hacer las cosas de esta manera. Y ya se vaya al otro extremo de ser legalista. ¿Se dan cuenta cómo inclusive la geografía puede influenciar nuestra conducta, cómo vivimos el Evangelio y las enseñanzas que recibimos?
Porque Pablo es lo que está diciendo acá. Está tomando de ejemplo a los cretenses, lo que ellos son, su geografía, dónde ellos están, para ver que esto está relacionado con los falsos maestros. Por eso lo puso ahí en el medio, para que no nos dejemos pasar de alto por eso. Cuando nosotros llegan las vacaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que más tendemos? A relajarnos. Y bueno, me voy de vacaciones 2 semanas, 2 domingos que no vengo a la iglesia. Y sería un error. Si te vas a algún lado, buscá alguna iglesia, tratá de ir, tratá de escuchar las alabanzas, tratá de escuchar el sermón, rescatá lo que puedas, no sé dónde vayas, pero tenés que estar adorando al Señor. Y tu familia y tus hijos tienen que ver que no dejamos, es algo importante. Pero nos tendemos a relajar, nos tendemos a relajar. Y cuando nosotros vemos acá que en cualquier caso Pablo identifica a los cretenses con personas generalmente carentes de moderación, desenfrenados y sensuales, porque dice malas bestias, glotones y ociosos. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque lo que prima en el carácter de ellos es algo físico. Es algo físico. Ser malas bestias es alguien que pierde cualquier instinto hasta de moralidad. La vez pasada hablaba con un pastor que está pastoreando una iglesia, buena iglesia, en Villa Gesell. Y me decía, dice, temporada es lo más difícil para nosotros. Porque pasamos por un lugar donde no solamente está la playa y vos ves la gente cómo está, sino también en el centro. Así como están en la playa, se van a comprar al centro. Y las mujeres se van semidesnudas. Y es impresionante, porque los ojos se te van. Y Señor, cubrime. Él trabaja aparte, está pastoreando una iglesia y trabaja en un camión de reparto. Y él no tiene que manejar, maneja un compañero. Y dice, gracias que si manejo estoy atento a eso, pero si no, ando con la cabeza gacha. Vamos a lugares donde salen en temporada la gente, dice, las mujeres, tremendo. Y extrañamente, tal actitud ante la vida siempre hace a la gente susceptible de aceptar falsas doctrinas religiosas. Porque ellos enseñaban un engaño. Noten que dice versículo 10, hablan vanidades, lo cual significa que decían cosas vacías de contenido sólido y provechoso. Es como decir, hablan mucho, pero no dicen nada perdurable. Y los falsos maestros hacen eso, ¿no? Uno lo ve y son elocuentes, son muy elocuentes. Ustedes también han escuchado tal vez ocasionalmente a hombres que hoy son famosos, están en la tele, y vos decís, ¿este tipo cómo habla? O sea, y aparte lo que dice, tiene razón, o sea, a mí me sirve lo que está diciendo, pero está hablando vanidades. Y eso no puede ser dentro de la iglesia cuando tenemos que enseñar el Evangelio. Todo es teoría, pero muestran poco o nada de cómo llevar a la gente a practicar un estilo de vida piadoso. Noten versículo 11, dice, enseñan lo que no conviene, o sea, lo que no tienen ningún derecho a enseñar. Pues en vez de ocuparse de la gracia revelada del Señor por medio de su Hijo Jesús, se ocupan de otras cosas. ¿Ven cómo cambian el Evangelio? Lo principal es que la gente se arrepienta y se reconcilie con Dios. Y esta gente te está predicando que podés tener una mejor vida ahora, un mejor pasar ahora. Cuidado, porque eso no es el Evangelio. Noten que dice, hablan más bien de fábulas, versículo 14, fábulas judaicas, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando dice de fábulas judaicas ahí, lo que algunos estaban enseñando en la iglesia, lo que hoy nosotros tenemos, los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, los libros apócrifos, los libros ocultos. No sé si alguno que ha estado en la religión católica ha podido leer esos libros. Yo los leí todos los libros esos. Y tienen cosas rarísimas, no encajan con nada con el panorama de la redención. Y entonces habla de uno que tenía que curar a una mujer y pescó un pescado y lo abrió al medio y le hizo tipo un gualicho, se lo untó y la mujer se sanó. Y eso no lo podemos meter acá, no tiene nada que ver con el Evangelio. Por eso están fuera del canon bíblico. Pero acá estos hombres lo estaban hablando. Y Pablo dice, son fábulas.
Son fábulas que traen. Son cosas que no tienen sentido. Cuidado porque se están metiendo. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por eso, muchas veces nos gusta. Y ahí nos pica el oído, quiero escuchar más. Y no nos damos cuenta que, como dice Eclesiastés, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Voy a querer más. Si vos me das esto, ahora quiero más. Y eso es lo que pasó hoy con los movimientos apostólicos y proféticos. Fueron mutando. Y cuando ya voy a una iglesia que dijo, acá en esta iglesia se cree en la profecía y todos profetizan, y yo ya estoy cansado de profecía. Quiero algo más. No, en aquella iglesia vamos, porque no solo hay profecía, hay revelación, y hay sueños, y hay apóstoles. Vamos allá. Y ahí ya ahora tengo revelación, y uno que se levanta y pone los ojos para atrás, ¿no? Entra en trance, qué sé yo. Dice, viene. Y ya después eso me cansa. Y vienen y me dicen, no, vamos acá, porque aquella otra iglesia la gente vuela. Y bueno, y voy a ir, porque me gustan todas esas cosas, me encanta. Me gusta seguir todas esas fábulas. Y vamos a seguir, pero es un error. Cuando llega una nueva doctrina espiritual que predica la satisfacción absoluta, la emoción o la diversión, la gente así se muestra muy abierta a ella. Yo lamento que hoy en algunas iglesias que uno sabe que ya se desviaron, ya vas a terminar mal. Empezaron bien con la palabra, pero ahora están con todo un movimiento de renovación musical. Y yo no soy profeta, pero ¿saben qué va a pasar? Los jóvenes esos se van a ir a otro lugar. Se van a ir a otra iglesia donde hay más luces, donde hay más alto, donde hay más canciones que ahora me están enseñando. Y un error, una pena que no puedan ver eso. Y se van a desviar por algo que les gusta, porque les está gustando. Y los falsos maestros hacen eso. Lo que te gusta te lo traigo, te lo ofrezco. Es una oferta. Es una oferta. Traen doctrinas religiosas que prometen conocimientos especiales o experiencias o prosperidad. Una vida de abundancia victoriosa. Y acá está el tercer elemento, versículo 11 y 16, está ahí la labor que hacían los falsos maestros. Noten el trabajo que ellos hacían fino, porque Pablo lo describe con dos palabras y él califica lo que ellos enseñan, la labor que ellos hacen es destructiva y reprobada. Es destructiva y reprobada. Te va a destruir, te va a aniquilar. Dice que familias enteras. Cuando utiliza ahí la palabra familia, trastornan familias enteras. La palabra trastornar es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús entró al patio del templo y dio vuelta la mesa de los cambistas. Algunos dicen, la azotó también. Pero es eso, la palabra trastornar es como dar vuelta a todo, de tirar todo y te hacen un lío. Y Pablo dice, eso lo hacen con familias enteras. La falsa enseñanza puede ingresar. Tiene que ingresar solo por uno adentro de la familia, por uno, y después puede contaminar a todos. Son destructivas. Versículo 11, trastornan familias enteras. Estaba pasando eso en la iglesia. Reprobada porque no sirven en absoluto para ningún bien. Noten versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. O sea, casi que no sirven para nada esas personas. No sirven para la obra del Evangelio, no sirven para edificar la iglesia del Señor. Y esto nos recuerda lo que Cristo dijo respecto a los profetas falsos. ¿Qué es lo que dijo en Mateo capítulo 7? Por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. ¿Cuál es una característica de estos hombres? No se meten entre la gente. Tal vez se meten al principio, pero después no lo ves. Son showman, ¿no? Te vienen, te traen la revelación de acá y toda la gente, ay, mirá, casi que lo adoran, se postran y después él dice una alabanza y se fue por una puerta de costado. Ojo, antes manoteó la ofrenda antes de irse. Se fue con eso. Tremendo. Conozco una iglesia de acá que había empezado bien y dejó meter eso y por el engaño, miren, metieron a un hombre que lo trajeron. Y uno dice, está bien, a ver si tiene la lección. Se le llevó la ofrenda 2 veces. 2 veces. La primera vez, él dijo a la iglesia, Dios me dijo que esto es para mí.
y se llevó toda la ofrenda. Y lo quisieron engañar. Y dijeron, antes que venga, porque este profeta aparecía cuando tenía que predicar, no estaba en el momento de la alabanza. Entonces el pastor le dijo a uno de los diáconos, antes que venga vamos a levantar la ofrenda, así a este lo engañamos y la guardamos. Entonces el tipo vino, llegó tarde y la ofrenda ya la levantamos. Bueno, ¿quién quiere ser próspero? Vamos a levantar una segunda ofrenda. Y de vuelta, se la llevó. Pero ahora me sorprendí al ver la historia también, de conocer la historia de un tal Bernie Madoff. Hicieron una película que se llama El monstruo de Wall Street, un caso real. Fue la mayor estafa en la historia piramidal, del sistema piramidal que ocurrió y en nuestros tiempos, en nuestra época. Desde que él estuvo trabajando en Wall Street, casi por 40 años, él había comenzado a estafar a la gente sin que nadie se dé cuenta, a sacarle plata. El caso más conocido acá fue con un tal Cositorto de Córdoba, no sé si alguno lo escuchó. Él hizo lo mismo, quiso hacer lo mismo, lo engancharon antes, pero dejó a muchas familias en la quiebra, prometiéndole cosas que el dinero se les iba a multiplicar y todo lo más. Después este hombre se hizo una iglesia para seguir pidiendo plata. Tremendo. Y la gente iba. Pero este hombre Madoff, del monstruo de Wall Street, hay una novela, un libro, y lo llevaron a la película, que es el autor intelectual responsable de ese caso de estafa de la era moderna, me sorprendió porque miren lo que él citó. Yo vi la película porque me interesaba conocer el caso. Y me sorprendió el actor que lo representa, excelente. Cuando ve la foto del real, y es impresionante. Robert De Niro la hizo. Y él dice una frase, cuando le dicen, ¿por qué? ¿Por qué, señor Madoff, estafó a gente? Él le sacó plata a gente que tenía para hacer tratamientos de cáncer de por vida. Le confiaron la plata a él y él se la robó toda. Y gente que murió, niños con tratamientos de leucemia, bebés. Él robó todo. Y él era un témpano. Y él, ¿saben lo que les dijo? Yo les di lo que la gente quería. Yo les di lo que la gente quería. Porque la gente quería tener más dinero y yo les prometí lo que ellos querían. El tema era si lo iban a volver a ver. Y ahí está el punto de cuando vienen los falsos maestros. Porque le dan a la gente lo que la gente quiere. Y es un terreno fértil. Miren lo que dijo J.C. Ryle. La falsa doctrina ha sido el motor elegido por Satanás en todas las épocas para detener el progreso del Evangelio de Cristo. Y eso es lo peor, que detiene el progreso del Evangelio de Cristo. Por eso es lo que más nos trae tanto dolor, porque están ocultando de que la gente se reconcilie con Dios, de que pueda ir al cielo, de que puedan escuchar el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Ustedes conocen al televangelista Benny Hinn? Muchos lo conocen. En esa época yo los leí todos los libros. El libro Buenos días, Espíritu Santo, herejía total, como tenían que venderlo porque era famoso. El libro era un libraco así. Tenía tantas herejías que la editorial, sin ser teóloga, lo bajó así al libro. ¿Y por qué? Y se vendió como pan caliente el libro ese. Pero fue eso. Sacarle plata a la gente, prometerle cosas a la gente. Si tenías una enfermedad, vení, tenés que hacer una siembra, decían ellos. Hacé una siembra porque te va a sanar. Trae esto. Le vendían las prendas de Benny Hinn para que las lleven al hospital y las pongan a la gente para que la gente se sane. Tremendo. Pero hay un testimonio de su sobrino que trabajó con él codo a codo. Se llama Costi Hinn. Y él hizo un libro interesantísimo que creo que yo me animaría a decirle que traten de conseguirlo, el libro, porque es impresionante. El libro se llama Dios, la avaricia y el Evangelio de la prosperidad. Dice el subtítulo, cómo la verdad desmorona una vida construida sobre mentiras. Cuando él escribió ese libro, dice que, y salió del círculo de los Hinn, él dice, me salí de la dinastía Hinn. Imagínense.
le llovieron correos electrónicos, dice, correos electrónicos, por Facebook, por correo, por Twitter, por todo, dice, le escribían gente. Pero le conmovió algo particularmente, una historia, y yo se las voy a leer. Y él dice lo siguiente en el libro, dice, después de que se conoció mi historia de conversión en el año 2017, recibí correos electrónicos, tweets y mensajes de Facebook de personas de todo el mundo. Esta gente me contaba cómo sus vidas habían quedado destrozadas por culpa de la vida y ministerio de mi tío. Muchas habían sido rescatadas del engaño, pero otras muchas habían sufrido abusos tan brutales que me hervía la sangre mientras leía sus palabras de dolor. Su estado emocional, después de todo lo que habían pasado, reflejaba de cerca a alguien que sufre trastornos de estrés postraumático. ¿Saben lo que hay que llegar para sufrir un trastorno de estrés postraumático? Generalmente los que van a la guerra lo sufren. Bueno, lo estaban sufriendo por un hombre que decía que le hablaba en nombre de Dios y que les predicaba el Evangelio. Y él, una de las cosas que más lo sorprendió fue un matrimonio que él conocía, que no podían tener hijos y quedaron en la ruina. Porque dice que su tío le dijo, no quedaba embarazada la mujer y le dijo, el problema es que vos nunca hiciste una siembra suprema. Y ellos vendieron la casa, vendieron sus cosas y lo dieron todo al ministerio. Tanto deseo de tener hijos tenían. ¿Y saben qué pasó? No tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Un matrimonio destrozado quedó. Y a veces yo pienso que la teoría de la evolución parece que tiene razón, ¿no? Porque parece que somos animales. Como que se extiende. Por lo que Pablo dice, malas bestias. Pablo dice, los cretenses son malas bestias y en Creta no había bestias. No había bestias. Es como que lo dice a propósito. Lo que no tiene la isla está acá entre ustedes. Porque son como animales. No les importa nada. No les importa quién pierde, no les importa quién engaña, nada. Y si esto es de esa manera y si nosotros nos movemos por los sentidos que tenemos y todo lo que queremos, lo que nos antoje, lo que deseamos, y yo quiero salir de tal condición, de la condición de miseria, ganar dinero, bueno, vas a tener religiones que te van a dar eso, pero nunca vas a encontrar la verdad del Evangelio. Si te gusta eso, andá, vas a tener. Hay otras iglesias que te ofrecen una mejor vida y son todos ricos y tenés el auto que querés, y andá, pero no vas a escuchar el Evangelio de Cristo. No vas a escuchar el Evangelio de Cristo. Y por último ahí, el móvil que inspira a los falsos maestros, el versículo 11, ¿cuál es? Bueno, fíjense que está todo enganchado, ¿no? Ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. En otras palabras, enseñan por dinero. Eran aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. Cuando Pablo le dice en 1 Timoteo 6:5, ellos predican para ganar dinero. Solo para eso es su motivación. Y hermanos, esto no quiere decir que los verdaderos maestros o pastores del Evangelio no deben ser sostenidos económicamente. Pablo lo deja bien en claro. En 1 Corintios, cuando le dice que tenían que ser sostenidos, en Gálatas, bueno, en 1 Timoteo también. Pero sí quiere decir que cuando un predicador se deja dominar por un simple interés material, es un falso maestro. Si lo que te mueve a hacer esto es el dinero, sos un falso maestro, no sos un genuino siervo de Dios. Nunca el siervo del Señor es movido por la parte económica, nunca lo tiene que hacer. Lo va a hacer aunque tenga que salir a trabajar a otro lado, como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces hoy no tenemos pastores a veces que están predicando a la iglesia, tenemos mercenarios, sicarios, que si no le pagás no te hacen el trabajo. Y esto es una tragedia. Y volviendo al carácter de los cretenses, ahí también lo que les pasaba, podríamos decir en segundo lugar las características nacionales que están muy vinculadas a las ideas y el momento histórico que predominaba en la nación. Ellos no solamente eran tan mentirosos que inclusive saben lo que habían inventado ellos, que en Creta estaba la tumba de Zeus. ¿Saben quién era Zeus? Era el dios de los dioses. Era el dios de todos los dioses abajo. Y es claro. ¿Y qué hacía eso? La gente visitaba la isla, ¿y para qué?
Y es como ahora, ¿no? Algunos quieren ir, no sé, acá está cerca Chimpay, cuna de Ceferino. Y las peregrinaciones, ¿dónde nació Ceferino? Y estás ahí y vas. Y algunos hasta te dicen, mirá, acá está la batita de Ceferino. Y tal vez es la del nieto que tiene ahí, después se la pone, tomá, dale, después te la pido de vuelta, nos da de comer. Pero se pelearon por el cuerpo de Ceferino, ¿no? Un hombre como nosotros, cualquiera. Se pelearon por el cuerpo de Ceferino entre Chimpay dijo, yo tengo la cuna de Ceferino, pero ¿dónde murió Ceferino? Bueno, Fortín Mercedes era un pueblo que decían, no, acá Ceferino murió. Pero a 60 kilómetros de Junín de los Andes, ahí está la tumba de Ceferino, porque dice que él murió en el sur. ¿Y qué hicieron? Rápidamente levantaron un mausoleo impresionante. Ceferino no les dio la plata, seguro. Eso. Pero ahí la gente va. Y cada procesión va ahí. ¿Y qué busca? Buscan, por medio de las mentiras, atraer a la gente. Y así es como se mueven los falsos maestros. Y acá es lo que estaba pasando en Creta. Son mentirosos de raíz. Y al final cumplían la profecía de su propio coterráneo, ¿no? Los cretenses mentirosos. Y yo creo que cuando Pablo dice en el versículo 13, que dice ahí al final, este testimonio es verdadero, lo dice por dos cosas. Uno, porque esto que estoy escribiendo, presten atención. Y otro, para decirles que lo que dijo el filósofo son tan mentirosos que puede ser una mentira. No, es una verdad, la tiene que rectificar. Lo que dice Piménides no es mentira también, pues son todos tan mentirosos que ya, ¿a quién se le cree? No se sabe. Pero esto es verdad, son mentirosos. Bueno, hermanos, cuidado con los falsos maestros. En conclusión, yo creo que el cristianismo, y lo que dice acá, convencido, siempre tiene que levantar como bandera la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque es el único que puede reconciliarnos con Dios. Y si queremos ser bíblicos, tenemos que tener cuidado con fábulas y cosas que no nos llevan a ver el Evangelio claramente. Lo que la gente tiene que venir acá es poder comprender claramente el Evangelio de Cristo. Claramente. No ponerle trabas, no estar... No, ¿sabes lo que te cuesta ser cristiano? Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Lo que yo quiero hacer es que esa persona se reconcilie con Dios y hagámoslo como lo hicieron los discípulos, y hagámoslo como lo hicieron los apóstoles, y hagámoslo como lo hizo el cristianismo bíblico temprano, a la luz de lo que vieron de los discípulos y de los apóstoles y de Cristo, que el que dice, el que quiera venir a mí, que venga, el que tiene sed, venga a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio que trae salvación. No vas a venir a este lugar por una fábula de viejas, sino que queremos que vengas para escuchar el Evangelio que te va a reconciliar con Dios y para que verdaderamente puedas vivir una vida que agrade al Señor y que adorne la doctrina que nosotros hemos creído y que nosotros vivimos. Y para eso queremos ser una iglesia que predique todo el consejo de Dios y todo el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. También te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra que nos advierte acerca de cosas que no podemos perder de vista, Señor. Ayúdanos a tener cuidado con nuestro propio corazón, con los engaños del mundo, con las tretas de Satanás, las artimañas de Satanás que nos quieren engañar. Ayúdanos, Señor, cuídanos a nosotros, de nosotros mismos, Señor, en primer lugar. Cuida a esta iglesia de que podamos seguir levantando el Evangelio de tu Hijo Jesús. Que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo y que tenga vida eterna, Señor. Que todo aquel que quiera venir a Cristo lo pueda hacer, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en la obra suprema de Cristo en la cruz. Yendo el justo a pagar por nuestros pecados, el justo por el injusto. Y, Señor, que nosotros podamos no solamente eso predicarlo, sino también vivirlo entre nosotros, porque tu Evangelio, Señor, es una gran muestra de amor para con nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Te oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.